Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El tema, Fidel Castro. Su balance y qué va a ser de Cuba. Muerto este emblemático y controvertido dirigente comunista, quien estuviera al frente de su país durante toda la vida hasta que resignó en Raúl Castro en el año 2008. Un hombre que sin duda pasará, ya pasó, con creces a la historia, convirtiéndose quizá, en concepto de algunos historiadores, en uno de los seres humanos y de los políticos más influyentes y más importantes, para bien y para mal, después de Bolívar. Dos invitados especiales, el senador Antonio Navarro, ampliamente conocido por la opinión pública y por este programa también en particular, un hombre de izquierda, quien militó en el M-19, casi le cuesta la vida esa militancia, precisamente fue en Cuba, donde él logró su recuperación, hoy anda con muletas, pero ya completamente superado. Y también el profesor Jairo Libreros, especialista en política internacional, en temas de América Latina. Ha vivido todos los acontecimientos de este subcontinente muy de cerca, de manera muy apasionada, en el buen sentido del término, quiero decir, y 16 años de profesor de la Cátedra de América Latina y de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, consultor de muchas compañías y de muchos gobiernos. Es un poco para tratar de entender cómo un hombre de esta naturaleza, Fidel Castro, dura tantos años en el poder y cómo se ha logrado sostener el gobierno, el modelo socioeconómico y político de Cuba contra todos los pronósticos, mareas, invasiones y intentos de atentado. Doctor Antonio. Hola Darío, mucho gusto saludarlo, Daniel. ¿Esa corbata de negro es de luto? Todavía. Pero de luto personal. Personal, pero usted sabe, pues mi historia. Sí, señor, por sus cosas y su hijo y todo lo demás. Y el doctor Jairo Libreros, profesor universitario, y está a mi derecha no porque sea propiamente, no, no fue coincidencia. Eso fue al azar. Doctor Aimendi, ¿cómo está, doctor ¿Qué Navarro? le queda? Mejor dicho, ¿qué queda de la obra de Fidel Castro, Antonio? Bueno, Fidel Castro sin duda fue una persona de una enorme influencia en América Latina. Su victoria en 1959, cuando un grupo pequeño de revolucionarios desembarcó en su isla, en su país, y 2 años después tumbó al gobierno, se volvió un paradigma para los revolucionarios de todo el continente, ¿no? Y empezaron a aparecer fotos guerrilleros, pues de ahí se llamó eso, en todos los países prácticamente de América Latina. Aquí en Colombia apareció el ELN, ligado a lo que pasó en Cuba, y lo hubo en muchas otras partes de América Latina. Pero con el paso de los años también se dio cuenta que esa teoría del voto guerrillero no era tan universal ni tan replicable como ellos habían pensado. Y al final de su vida terminó promoviendo procesos de paz y ayudando a la desmovilización de grupos guerrilleros, pero en todo caso con una enorme importancia como personaje público en el continente. ¿Usted cuál fue su primer contacto que tuvo con la Revolución Cubana? Está muy joven. Bueno, yo realmente fui a Cuba por primera vez cuando salí de la cárcel en 1982. Yo estuve preso en La Picota, procesado por ser del M-19 y condenado. Y salí por pena cumplida, ¿no? En aquel tiempo la pena máxima para rebelión con jurisdicción y mando eran 6 meses. Yo llevaba 2 años. Entonces salí por pena cumplida. Y tuvimos una reunión del M-19, porque muchos otros compañeros míos salieron por amnistía en esa época. Y nos reunimos allá a decidir qué era lo que íbamos a hacer. Y ¿sabes qué he pensado yo después con el paso de los años? Que la decisión que debíamos haber tomado en ese momento era haber continuado en la negociación de paz y haber hecho un acuerdo de paz. Y no haber esperado 8 años más, claro, que fueron tremendos para este país, del 82 al 90. Miedosos y peligrosos para toda la militancia. Para todos, pero bueno, estaba lo de Centroamérica. Nicaragua. Habían ganado en Nicaragua, los salvadoreños estaban en ascenso. Y decíamos, pues si lo pudieron hacer en otra parte, pues no podemos hacerlo nosotros.
hasta que nos dimos cuenta que eso era un camino sin punto de llegada y que no tenía sentido seguir usando un mecanismo totalmente ineficaz. Pero fue la primera vez que fui a Cuba y que estuve allá. Y después volví cuando, después del atentado que me hicieron, me amputaron en México y me llevaron a recuperarme con la solidaridad del Estado cubano. Y en su caso, profesor Libreros, estuvo desesperadamente siguiendo a ese líder icónico, mítico, que era Fidel Castro para toda la juventud de entonces. Así es, doctor Arismendi. Yo creo que para mi generación, tener en cuenta la figura de Fidel Castro por lo que hizo, cómo logró llegar al poder, lo que narraba el senador, especialmente cómo apoyó a diferentes revoluciones y de manera particular algo, cómo le plantó a Estados Unidos, no solamente en una disputa ideológica, sino también en una carrera por influir cada quien en su visión lo que ocurría en América Latina. Yo hice 3 viajes solamente a verlo. Viajé en el 97, en el 2001 y en el 2005. Yo quería verlo, quería ver la Cuba, quería entender qué pasaba. Yo ya tenía en el ADN el tema de América Latina, es la clase que he regentado durante mucho tiempo y quería entender y ver a los personajes y me volé hasta que lo logré en el año 2005, un discurso de unas 5 horas, tuve la oportunidad de escucharlo y quedé mucho más eclipsado, porque una cosa es la figura, controversial o no, pero otra cosa es el ser humano, verlo, la capacidad que tiene para comunicarse, sus formas, los mensajes que envía y entender el entorno de la isla. Desde ese punto de vista yo creo que Fidel, sin lugar a dudas, es un hombre que influyó en América Latina, cuyo legado nadie puede discutir, pero también fue un tirano bárbaro, ¿no? Repasando las notas de clase encontré cifras que yo creo que son contundentes. Le doy una. Llevó al paredón a más de 3.160 personas. Están documentados todos los casos. El 80% fueron adversarios políticos. Ahora, ¿cómo lo juzgará la historia? Como un dictador. Ningún dictador sale bien librado de la historia. ¿Y usted qué cree, senador Navarro? Como un hombre controversial. Yo sí creo que los resultados sociales de la Revolución Cubana nadie los puede negar. Educación, salud. Educación y salud, esencialmente. Pero obviamente adoptó un modelo de economía, de Estado, que fracasó. La economía centralmente planificada, eso fracasó. Y acompañada de la dictadura del proletariado. Ese es el modelo de la Unión Soviética, de China, de tantos países del siglo XX. Y el único en América Latina que lo adoptó fue Cuba. Esa combinación de dictadura del proletariado, que era un dictador, claro, era la dictadura del proletariado, y economía centralmente planificada. Y esa transición, que seguramente vamos a hablar de ella ahora, tiene que ver con los 2 componentes, porque se ha hecho de diversas maneras, o se hizo de diversas maneras y se está haciendo de diversas maneras en otros países del mundo. A ver, yo tuve el privilegio de estar en una tertulia en las casas diplomáticas de La Habana, Cuba. Casas de protocolo, de protocolo, casas blancas, ¿no? Sí. En las casas de protocolo con García Márquez, y un día llegó Fidel Castro, que estaban conmemorando los 30 años de la Revolución Cubana. Y en algún momento, Gabo le dijo, oye Fidel, 30 años, ¿de qué te arrepientes? De todo lo que has hecho, algo que hoy no repetirías, y dijo 3 cosas que me parecen fundamentales. En primer lugar, del paredón. Sí. Fue un error monstruoso que por ningún motivo yo volvería a cometer. En segundo lugar, de pensar que las revoluciones son exportables a otros países. Me equivoqué en lo de Angola, en lo de África, y en fomentar la lucha armada por la liberación de los pueblos de América Latina. No son exportables. Las condiciones son distintas, la gente es diferente, los modelos no son adaptables. Y la tercera, en haber sacado a todas las empresas extranjeras y la privatización. Eso nos mató económicamente. Y le recomendé a Hugo Chávez en su momento, no se le vaya a ocurrir empezar a expropiar empresas y ahuyentar la inversión internacional y la inversión privada. Es la base para poder tratar de convivir. Y se ha visto en China, en Vietnam, últimamente y todo. Sí, sí. Pero parte de la transición esta del modelo socialista clásico del siglo XX, lo hicieron de 2 modos, la antigua Unión Soviética y China, son los 2 modelos más importantes. En la Unión Soviética
terminaron con todo, con la economía centralmente planificada y con la dictadura del proletariado. Y con el derecho a la propiedad privada es el Sí. punto económico que Sí, destruyeron. y entonces, Sí. no, pero la transición, y entonces a la Unión Soviética, que se convirtió, se acabó la Unión Soviética, se partió en una serie de países, el más grande es Rusia, le ha ido bastante mal. Entre otras cosas porque se volvieron algunos ultramillonarios que tenían las condiciones para quedarse. Hay varios en la lista de los Sí. más ricos del mundo de Forbes. China adoptó otro modelo, mantuvo la dictadura del proletariado, pero En lo político. en lo político, pero en economía cada vez más libre empresa, cada vez más... Ya no le cabe la inversión extranjera, ya están todas y las atrayendo multinacionales. inversión extranjera asociada con el Estado. Vietnam está haciendo una cosa parecida a la China. Acabo de estar en Vietnam. ¿Y cómo le Muy fue? interesante. Ya Claro. hay una presencia de inversión extranjera de Estados Unidos, de todos los países de Europa, impresionante. Impresionante. Cuba está en esa, digamos, en esa situación. No tiene digamos, la tradición de trabajo, de la fuerza de trabajo que tienen los chinos o los vietnamitas. Entonces no es tan fácil, digamos, pero creo que están intentando una transición. Implementa la Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, profesor Libreros, ¿cómo era la transición? Porque yo creería, no sé, puede que esté muy equivocado, que ya la figura pública de Fidel, desaparecida del poder Sí. desde el año 2008 en esencia, intervenciones esporádicas a través de un escrito, de una columna, una opinión, ya se había asimilado por parte del pueblo cubano y por la nomenclatura del poder, por toda la estructura, habiéndose resignado en Raúl y dos o tres personajes que podrían llegar a emerger hacia los años que vienen. ¿Cómo será esa transición? La transición yo creo que va a ser muy dura, doctor Arismendi. Hay que tener en cuenta que uno puede ver tres escenarios. Una transición hacia la democracia, que es quizás su pregunta, pero también puede haber una transición hacia el caos, dicen algunos autores, y otros dicen que puede haber una transición que de transición no tiene nada, sino que es el fortalecimiento de la nomenclatura militar. Pero si uno piensa que va a llegar la democracia, que muy seguramente es el escenario más indicado, la transición va a ser muy lenta y empiezo por el tema social que no hemos tocado. Si usted mira quién es el grupo poblacional más reprimido en Cuba en estos momentos, son los afrodescendientes. Representan casi el 71% de la población. Si usted abre elecciones en estos momentos de manera libre y abierta en Cuba, ellos van a tomar el poder. ¿Y quiénes son ellos? Son los hombres que han sido perseguidos y que de ahí surge el grupo de las damas de blanco, que son las mujeres, las esposas, las mamás, las abuelas, las hijas de grandes líderes que perdieron la vida haciéndole oposición. Si da una apertura política, ellos ganan el poder y se teme que exista una represión. Tocaría negociar entonces la transición con los militares, con un personaje que usted debe tener en la mente, que es Ramiro Valdés, el hombre de inteligencia, que es un hombre muy fuerte y que va a jugar en cualquiera de los tres escenarios que le mencioné un papel determinante. Con una circunstancia, senador Navarro, el triunfo de Trump, presidente electo, hoy, a las 10, antecitos de las 10 de la mañana, tuiteó diciendo que si en Cuba no hay cambios y no acepta el gobierno cubano modificar el acuerdo que está en marcha y que ha permitido un montón de cosas, definitivamente lo ignora y lo cancela y desaparece ese acuerdo y ese compromiso. Trump va a ser una especie de plaga. Si le va a poner 35% de impuesto de importación a los productos chinos y mexicanos, ¿qué va a pasar en México? Donde toda la industria que está en la frontera provee a Estados Unidos. No, Trump va a ser un periodo muy difícil para todos. Yo pienso que la transición en Cuba va a ser mucho más a lo vietnamita o a lo chino que a lo soviético. O sea, no creo que vaya a haber una transición política. Nosotros vamos hacia una democracia política, va a haber una transición hacia eso. Ya empezó, ya hay una cosa que llaman los paladares allá, restaurantes de iniciativa privada. Yo creo que se van a ir abriendo cada vez más. Hoy la una de iniciativa las privada. grandes compañías de los Estados Unidos ya inició vuelos regulares, hoy mismo. Entonces yo pienso que va a ser mucho más por el modelo chino y eso va a seguir siendo un tema, digamos, de dificultades en América Latina, pero aquí hemos priorizado las transiciones políticas, la democracia política, sí, la democracia electoral como el sistema
Pero con Trump no podríamos ir hacia atrás de pronto en las mismas relaciones de Estados Unidos y Cuba y vuelve y se cierra y lo terminan de asfixiar. Yo creo que seguramente Trump va a ser mejor esa entre otras cosas porque Trump ganó por el voto de los cubanos que están viviendo en Estados Unidos. Sobre todo. La Florida fue decisiva para Trump y seguramente fue el voto de los cubanos que no querían a Hillary, que querían la normalización de relaciones, sino que apoyaron porque inicialmente Trump, cuando empezó la campaña, no estaba tan radical con Cuba. Después se radicalizó. Se radicalizó y yo creo que fue para conseguir el apoyo de todos los cubanos que viven en Estados Unidos. Entonces yo pienso que va a meter mano dura y va a ser un retorno al bloqueo. Al bloqueo de los... Pero con mano dura en un momento determinado, profesor Libreros, yo creo que inicialmente la cosa económica en Cuba se revienta. Sí, hay que tener en cuenta que la posición de Trump es no creo en el libre comercio. No creo en el libre mercado desde el punto de vista de apertura y transferencia de conocimiento de Estados Unidos a otros lugares. Él ha criticado mucho el NAFTA, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México, porque las maquilas, sin duda, están quitando puestos de trabajo en el centro de los Estados Unidos, donde está también la mayor votación de él. Si uno mira el mapa de la elección, uno se da cuenta que este candidato gana, es en el centro de Estados Unidos, donde hay mayores tasas de desempleo y donde hay mayor presencia de latinos. Si él tiene esa postura y la aplica frente a Cuba, la va a ahogar, porque Cuba en estos momentos necesita de Estados Unidos. Sin Estados Unidos, sin apertura económica. Y sin el petróleo de Venezuela. Está ahogado, está ahogado. Por eso yo creo que, sin duda, yo estoy de acuerdo con el senador Navarro, la transición primero va a ser económica, pero con este hombre en la Casa Blanca, la transición política es necesaria, porque sería imperdonable en estos momentos en América Latina que no existiera libertad de prensa, elecciones convocadas de manera universal, voto universal. O sea, pensar en estos momentos... Liberación de los presos políticos, que todavía quedan cualquier cantidad. Entonces, yo creo que en estos momentos Cuba no puede jugarse solamente al modelo chino o al modelo vietnamita. O acepta las condiciones políticas y mantiene la apertura económica, o terminará aislado y en una situación muy precaria. Raúl Castro dio muestras de tener una habilidad muy grande, sobre todo porque seguramente él vio que la situación de Cuba no iba a resistir mucho más. Bueno, primero el visionario fue Chávez, que se vio que tampoco las cosas iban a funcionar. Nadie contaba con un desplome en los precios internacionales del crudo, de la manera como se afectó la economía venezolana. Y hoy Venezuela, pues, ya no tiene ni para ayudarle a Cuba. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya Cuba pasó por un periodo muy difícil. Cuando se cayó la Unión Soviética en el 89 y 90 y desapareció la Unión Soviética, vino una cosa que se llamó el periodo especial, porque todo el subsidio que los soviéticos le daban a Cuba desapareció. Entonces, eso ayudó a la paz centroamericana. La paz de los salvadoreños estuvo empujada por la nueva situación cubana. Ya no podían los cubanos seguir ayudando a los salvadoreños, a los revolucionarios salvadoreños. Entonces, ahí hubo un periodo especial que fue sumamente difícil, sumamente complicado, porque, claro, hubo una disminución, en los 90s, hubo una disminución de los ingresos de la economía cubana muy grande, y todo eso llevó a una restricción de todo, y a escasez, a dificultades en el transporte, a escasez de gasolina, a todo. Ahí han estado medio superando eso, pero obviamente un nuevo apretón de Estados Unidos va a ser. Yo no estoy tan seguro que se desbarate. Ellos han mostrado una capacidad de resistencia tremenda. Han mostrado una capacidad de aguante frente a todo tremenda. Sí, y les ha ayudado en parte el bloqueo norteamericano desde el punto de vista político, de ser el David contra Goliat. Sí. Si otra vez Estados Unidos contra se vuelve una especie de Goliat, vuelve a valorizarse el David. Pero ya no tiene a quién entregársele, porque en su momento se le enfrentó a Estados Unidos y en el mundo entero admirable, corajudo, valiente, pero se le entregó al oso soviético. Claro, pero eso terminó desde el 90, y del 90 hasta ahora han pasado 26 años. Entonces yo no soy capaz de predecir qué va a pasar, entonces porque no conozco a la nueva dirigencia cubana, no los conozco a ellos. Los que yo conocí ya todos están retirados o murieron. Entonces los nuevos, es una generación que yo no conozco, no soy capaz de interpretar bien qué están pensando y qué es lo que van a hacer. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional con Jairo Libreros y Antonio Navarro. ¿Podrá la nueva dirigencia cubana enfrentar los desafíos y los retos que se vienen
con un presidente republicano duro de extrema derecha como Donald Trump? ¿Cumplirá Donald Trump las promesas que hizo en campaña a los cubanos y en general a los enemigos del régimen de Castro? Eso es lo que está por verse, porque muchos dicen, él seguramente va, la realidad lo lleva a ablandar su discurso. ¿Será Raúl Castro, con el resto de gente un poco más joven, la persona indicada para lidiar a un régimen como el de Trump? Bueno, de Trump se dice que está aliviando, digamos, volviendo más razonable sus posiciones. Es lo que se ha oído decir, porque empezó diciendo, pues... Hillary en la cárcel, por ejemplo. Sí, Hillary en la cárcel, 35% de arancel para los productos chinos. Yo creo que el país que tiene que estar más preocupado no es Cuba, el país que tiene que estar más preocupado por Trump es México. Sí. Porque claro, México, todo el desarrollo mexicano de los últimos años es sobre la industria norteamericana que se ha sentado en México. Y un arancel de 35% más el muro que le va teóricamente a poner a México, pues es decir, sería tremendamente complicado para México, pero Cuba, obviamente, pues al ser más débil, más pequeño, de pronto abusa más, les cuesta menos mantener su posición de mano dura a Trump y buscar ahogar al gobierno cubano. ¿Y en todo esto qué va a jugar Venezuela y su gobierno? Yo creo que Venezuela no puede jugar ningún papel. Hay una famosa caricatura cuando se da a conocer el encuentro entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro en Cuba, precisamente, ¿no? Y es un barco que va rumbo a un abismo y en ese momento salta Raúl y deja que el barco se vaya con Maduro hacia la destrucción total. Yo creo que Venezuela en estos momentos lo único que está pensando es en salir de Maduro y recomponer las instituciones liberales para tener política y económicamente un país viable. O sea, por ese lado yo creo que no tenemos nada de qué preocuparnos. Yo creo que en estos momentos la mayor preocupación que tiene Cuba no es solamente el presidente de Estados Unidos o quien se posesiona el 20 de enero del próximo año. Su mayor preocupación es contener el descontento social que existe en la isla, que con mano dura se ha logrado reprimir y tapar, pero es imposible mantenerlo durante más tiempo. Estamos hablando del 80% de la población en contra de un 2% que detenta poder, privilegios, la mano dura del Estado. Yo creo que eso es muy ¿Y los difícil. militares cubanos? Los militares cubanos hay una figura que es relevante, de la vieja nomenclatura, una persona que tenía la capacidad de hablar con Fidel y de hablar con Raúl, pero que es odiado por los coroneles hacia los rangos más pequeños, que es el hombre de inteligencia Ramiro Valdés. No solamente porque se ha encargado de hacerle contrainteligencia a sus hombres, sino fue el que apostó por la reforma de los servicios de policía, militares e inteligencia en Venezuela. Es una persona que va a jugar un papel importante en una transición, pero si él llega a ser el hombre fuerte de la isla, está claro que lo único que viene es represión. A él se le adjudica el modelo de ir casa por casa a sacar a la gente. Montó el modelo de represión que terminó siendo contraproducente para la isla porque la respuesta de los afrodescendientes fue crear a las damas de blanco. Entonces yo veo que el hombre militar es Valdés, pero no tiene futuro. Hombre, ha fracasado completamente en buena parte del mundo y por supuesto en este continente el modelo socialista. El modelo de economía centralmente planificada fracasó, terminó. Esa es la historia del siglo XX, ¿no? Hobsbawm, que escribe la breve historia del siglo XX, dice: el siglo XX empezó con la revolución bolchevique en la antigua Rusia zarista. 1917. Y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y realmente esa es la historia del siglo XX, que es el modelo de economía centralmente planificada, pero yo no estoy tan seguro que eso sea 80 contra 2, como dice... Vale, 60 40, pues. Porque 80 contra 2, eso no aguanta, pues, es decir... Es una dictadura. Sí, pero por muy dictadura que sea, no aguanta. Pero senador, el 79% de los cubanos son afrodescendientes y son los que están fuera del gobierno. Dígame un solo oficial destacado o miembro de la nomenclatura que usted vea en televisión que sea afrodescendiente.
Y entonces usted cree que por eso entonces van a tumbar a la... Es un ejemplo para corroborar Yo que mi simplemente afirmación creo es que en una sociedad que esté 82, el 2 perdió hace No, rato. no, y las En una sociedades sociedad son liberal. dinámicas, las sociedades evolucionan No. y cambian. Pero doctora Arismendi, qué pena. En una sociedad democrática eso no ocurre. Pero es que allá no hay democracia. Allá hay una dictadura, hay un aparato del Estado que todos los días mata, secuestra o encarcela a algún miembro de la oposición. ¿Por qué será recordado Fidel? Fidel va a ser recordado como David. Fue capaz de enfrentarse a Goliat, fue capaz de enfrentarse a los Estados Unidos, fue capaz de defender su autonomía, fue capaz de influir sobre este continente como nadie más tuvo la capacidad de influir en el siglo XX. Pero ¿a qué costo? Y valió la pena, se perdieron casi 6 décadas. Sí, eso claro, pero yo vuelvo a repetir, los datos sociales de Cuba son los mejores del continente. Educación y salud. Sí, es más, índice de calidad de vida. Allá no hay mendicidad, allá no hay pobreza absoluta. Que no hay comida. Bueno, pero lo que hay está repartido. Digamos, yo no defiendo el modelo de autonomía planificada, ni más faltaba. Nunca fuimos amigos de él, ni mucho menos ahora. Pero tampoco exageremos la crítica a los resultados de lo que han hecho en Cuba. Porque Última pregunta. ¿Por qué será recordado Fidel? Yo creo que va a ser recordado Por el pueblo cubano. Por el pueblo cubano, yo creo que va a ser recordado por un líder, como un líder poco valiente. ¿Y por qué un líder? Porque creo que influyó en muchas generaciones a través de las últimas décadas. ¿Y por qué poco valiente? Porque no tuvo el coraje para convocar una sola elección libre en 50 años. No respetó la libertad de prensa, no fomentó la libertad de expresión, llevó al paredón a todos sus enemigos. Yo creo que le faltó coraje para aceptar en los años 80 y especialmente en los 90 que el futuro de la isla era la apertura política. No le dio la gana. No es Gorbachev, es Fidel Castro. Bueno, pero hay una cosa. Qué paradoja. El hombre que inició la revolución, como usted mismo lo decía, doctor Antonio Navarro, con unos ideales que todo el mundo comulgaba como una nueva esperanza, un nuevo modelo, termina en el más rotundo fracaso. Un hombre carismático que pudo hacer lo que quiso, pero que no tuvo quizás la visión de acomodarse a un mundo en evolución que ya había producido los cambios después de 1989 y no fue capaz de adaptarse a ellos. Con realismo. Triste. Y en el caso de Colombia, también las cosas. Le ayudó a muchos movimientos irregulares de izquierda a que fueran la guerrilla, empeñaran, hicieran la lucha armada. Después se arrepiente y dice, fue un error, fue una equivocación. Y termina ayudándole a Colombia a que haga y firme el proceso de paz con las FARC. Así es. Son las paradojas de la historia. Las paradojas de la historia. Senador, muchas gracias. A ustedes, muy gentiles. Profesor Jairo Librero, muy amable. Muchas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.